doy a todos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario Recursos y Habilidades Transversales para la Docencia, como parte de este esfuerzo que realiza la Universidad de Colima cada año para la superación, el desarrollo de sus profesores y profesoras. Agradezco muchísimo y especialmente la participación de los docentes de nivel superior, medio superior y posgrado, con la seguridad de que vamos a disfrutar mucho este reencuentro con las artes. Mi nombre es Gilda Callejas y esta mañana estoy asumiendo con muchísima alegría la encomienda de la moderación de la charla alrededor del arte, que es una de las actividades de formación en cultura de la Dirección General de Difusión Cultural, espacio donde siempre me encuentro disponible para cada uno, para cada una de ustedes. Bien, en unos instantes comenzaremos con la charla alrededor del arte, como ya dije, que está a cargo de la maestra Blanca Cilia Reyes Martínez, quien es la responsable del área de educación artística de difusión cultural de la Universidad de Colima y tiene a su cargo un importante número de proyectos que juntos todos aportan muchísimo para que el arte cumpla esa función de desarrollarnos como seres humanos mejores cada vez. Blanca Reyes es máster en artes y licenciada en música con especialidad en musicología por la Universidad de las Artes de Cuba. Se desarrolló como catedrática del Instituto Universitario de Bellas Artes y actualmente es responsable del área de educación artística de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima. Se ha destacado como profesora de asignaturas teórico-musicales y conferencista en su país natal y en México. De sus posgrados, cursos y charlas sobre las manifestaciones artísticas se destacan, entre otras, apreciación artística y caminos para la música, diversidad sexual y arte. Les doy la bienvenida a esta charla, es muy interesante, creo que van a estar hasta el final, bien atentos y atentas. Para mí es un honor y un gusto que nos hayan invitado a estas jornadas académicas que son tan importantes para el desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros. La charla de hoy, con título Alrededor del arte, se basa sobre todo en los conceptos más importantes que se deben de estudiar o que se deben de conocer para poder apreciar de una manera más consciente todas las manifestaciones artísticas que nos rodean. El arte, o a través del arte, el ser humano expresa todo su sistema de pensamiento, su visión del mundo, va a mostrar a otros sus propias emociones y va a ayudar al aumento de la sensibilidad en general. El artista entonces va a ofrecer el resultado de su trabajo a un público para que este público pueda disfrutar y reflexionar. Y el resultado de este trabajo lo vamos a considerar como producto artístico. Es importante que cuando hablamos de arte, estamos hablando de diferentes maneras de comunicación. Estamos hablando de este proceso que es emisor, mensaje, receptor, que funciona para toda la vida, pero que en el arte va a tener una particularidad. Y es que cuando hablamos de esta relación emisor, mensaje, receptor, que es en el proceso de la comunicación, tenemos que está el unidireccional, donde yo expongo y todo el mundo acata. Está el bidireccional, donde yo expongo la información, pero me retroalimento con una sola persona. Y el multidireccional, donde yo estoy exponiendo a un cúmulo de personas y ellas a su vez me están retroalimentando a mí. Entonces hay que pensar de qué manera cuando se recibe un producto artístico, cómo es este proceso comunicativo. Unidireccional, si el producto me dice y yo recibo y me callo, no lo creo. Sería, en todo caso, bidireccional cuando yo estoy interactuando, por ejemplo, con un cuadro. Imagínense que están en un museo y están frente a un cuadro y estoy mirándolo y estoy reflexionando desde mi momento histórico, desde mi pensamiento filosófico, desde mi sociedad
desde mi cultura, y el cuadro me está demostrando muchas cosas también. O sea, en qué momento se pintó, quién era el pintor, obviamente, o la pintora, qué era lo que estaba sucediendo en la sociedad de ese tiempo, qué era lo que me quería demostrar, qué mensajes ocultos puede tener. Entonces puede ser de alguna manera bidireccional o multidireccional, porque también pueden estar incluidos otros factores. Por eso el arte, recibir el arte, interactuar con el arte es uno de los procesos más creativos y más ricos que podemos tener nosotros como seres humanos. Les voy a hablar de algunas de las clasificaciones que hemos tenido en cuanto a las artes. En la cultura grecolatina tenemos, por ejemplo, que ellos las dividían en mayores y bellas artes o menores artes útiles o aplicadas. ¿Por qué mayores y bellas artes? Bueno, porque se situaban, para poder recibir la información, se situaban en la parte superior de la cara, en esta parte de aquí, hacia arriba, y obviamente vamos a tener la vista y el oído. Entonces no necesitamos contacto físico para poder recibir la información. Y ahí nos quedaríamos con arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. Fíjense que es importante que los grecolatinos consideraban 6 bellas artes o artes mayores. Y cuando surge el cine, lo vamos a considerar o lo vamos a clasificar como el séptimo arte, atendiendo y respetando de alguna manera lo que siglos anteriores estos grandes filósofos de la antigüedad clásica, griega y romana instituyeron como las artes mayores, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de eso, porque antes del cine, que es el séptimo arte, surgió la fotografía. Pero ¿por qué la fotografía no es el séptimo? Y si es el cine, ahorita lo vemos. En cuanto a las artes menores útiles o aplicadas, son aquellas que se encuentran en la parte inferior de la cara, donde yo tengo el olfato, el gusto y el tacto. Y sí voy a necesitar contacto físico para poder recibir la información que estas manifestaciones artísticas me están brindando. En este caso, podemos tener, entre otras, gastronomía, perfumería, mobiliario, diseño textil y de artesanía, y dentro de ella, bueno, orfebres, joyeros, ceramistas y cristaleros. Esta es una de las grandes clasificaciones, todavía se están respetando en muchos lugares, pero también hay otras donde dice que el arte se va a dividir en arte noble con la creación de objetos estéticos que no son útiles y arte útil o técnica con la creación de objetos útiles para la sociedad. El arte noble me va a enriquecer desde el punto de vista espiritual, mientras que el arte útil me va a ayudar en mi relación social. Ahorita vamos a ver algo sobre esto. Otra de las grandes clasificaciones que también se tienen en cuenta, parte del siglo XV, en la época del renacentista, donde decía que existían 2 tipos de arte o de maneras de hacer el arte. Está la artesanía y la bellas artes. La artesanía ejemplificada con un artesano, que es un creador de múltiples obras, y las bellas artes, que está ejemplificado con un artista, que es el creador de obras únicas. Me voy a detener un poquito aquí, porque realmente esta clasificación se trabajó por muchísimos años, se respetó por muchísimos años, pero existen controversias con respecto a ella, porque, a ver, tenemos un ceramista, cuando va a crear sus cazuelas, son múltiples obras, entonces lo consideramos artesano. Pero si ese ceramista toma cada cazuela y le imprime un dibujo diferente, le imprime un diseño diferente, entonces estamos viendo a este artesano creando obras únicas, porque si bien tienen la misma base de la artesanía, ya le está imprimiendo, ya le está notando a cada una de estas obras, le está creando un diseño propio, un diseño diferente. Entonces, esto ha ayudado a que entremos en controversia muchísimos estudiosos de las artes para decir por qué un artesano no puede ser un artista, cuando realmente un artesano es un artista, y se empiezan a romper barreras. El concepto arte sigue transformándose, hay muchísimas otras clasificaciones, estas que les mostré son de las más relevantes, y lo que sí siempre se ha considerado es la relación del arte con la belleza, y eso nunca ha cambiado a través de los siglos. Aquí tenemos este hermoso gato de la calle Londres, y ya vamos a empezar a hablar de arte de manera general.
¿Qué es la estética? La estética va a examinar razones y emociones, diferentes formas del arte, sus cualidades, belleza, fealdad, disonancia, armonía, estilos y periodos artísticos. Entonces, ya sabemos que la estética es una rama de la filosofía que estudia la relación del ser humano con el arte. Muy interesante. Aquí tenemos a Cordelia Urueta. No voy a estar leyendo todas las diapositivas, ahí ustedes pueden acceder a ellas. Cuando hay algún momento importante los voy a recalcar. Y vamos entrando entonces a la cultura. La cultura es un conjunto de patrones que va a regular comportamientos sociales. Y el arte entra dentro del gran universo de la cultura, porque la cultura contiene costumbres, contiene maneras de manifestarse, contiene obviamente todas las manifestaciones artísticas y es todo lo espiritual y material de la humanidad. Miren este hermoso fresco, Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central. Ahorita vamos a ver qué es un fresco, obviamente, de Diego Rivera. Bien, si se dan cuenta, aquí está José Martí, miren, este es el apóstol nacional de Cuba, al lado de Frida Kahlo. Hay muchas lecturas. Cuando hablamos entonces de las manifestaciones artísticas hasta el día de hoy, vamos a tener que son muchas. Están las visuales, escénicas, literarias, musicales, cinematográficas, considerado el séptimo arte, fotográficas, considerado el octavo arte, a pesar de que la fotografía surgió en 1839 con los daguerrotipos del francés Louis Daguerre, mientras que el cine, las artes cinematográficas, va a surgir en 1895 con los hermanos Lumière y el cinematógrafo. ¿Por qué las artes cinematográficas están antes que las fotografías? Bueno, supuestamente una de las maneras de ver a la fotografía era como una extensión de la pintura. Y quizás por esto, entonces, las cinematográficas van a ocupar el séptimo lugar, mientras que las fotográficas van a estar en el octavo. Ya en un noveno lugar vamos a tener las historietas o cómics, y por último, hasta ahorita, vamos a tener los videojuegos, que están considerados como décimo arte, que van a ser enlaces entre video, música, dibujo, literatura y computación. Las vamos a ver todas de una manera muy amena, no se me asusten, porque yo creo que es necesario que conozcamos de qué estamos hablando cuando nos acercamos a las manifestaciones artísticas. Y esto es para que tengan una idea. Ya sé que es muchísima información, pero no quiero dejarla pasar por alto. Todas las manifestaciones artísticas van a tener características, van a estar influenciadas por el momento sociohistórico, sociocultural, donde se empiezan a desarrollar. Entonces, ahí también va a estar permeado todo el pensamiento filosófico de una época que les va a imprimir un sello característico a cada obra. Tenemos dentro de los diferentes periodos estilísticos, que así va a ser el desenvolvimiento de nosotros como seres humanos creativos, desde la prehistoria, antigüedad, edad media, renacimiento, barroco, rococó, neoclasicismo, romanticismo, siglo XX y siglo XXI. El neoclasicismo no fue más que una relación muy estrecha con la antigüedad, a la cual se le va a considerar antigüedad clásica. Por eso ya en esta segunda mitad del siglo XVIII, donde pasan muchísimas cosas desde el punto de vista histórico, vamos a tener un retorno a la antigüedad clásica, y obviamente lo vamos a considerar como neoclasicismo. Otra cosa que quiero que tengan presente es que generalmente los seres humanos vamos a necesitar o necesitamos fechas, necesitamos números para podernos ordenar de manera espacial. Estos siglos que se exponen aquí no significa que empezó en este año y terminó en este año. No, eso depende de las regiones del mundo donde estuvieron desarrollando. Incluso hay algunos países que todavía estaban desarrollando un estilo barroco cuando ya otros estaban entrando en el neoclasicismo. Pero de alguna manera, para poderlos estudiar y para poder tener las clasificaciones generales, es que entonces los seres humanos vamos a enmarcar estos grandes periodos, ¿sí? Pero ya conocemos que no son tan férreos como aparece. ¿Qué es la arquitectura? Y ya empezamos a ver las manifestaciones artísticas. Bueno, la arquitectura no es más que la composición de obras grandes, de espacios,
que cumplan una función para la vida humana y sobre todo estimulen el placer estético. Y dentro de la arquitectura vamos a tener una función que puede ser religiosa, puede ser militar, puede ser civil. Según el periodo histórico, que ya conocemos por todos los periodos históricos por los cuales pasamos los seres humanos, bueno, vamos a tener arquitectura clásica, medieval, renacentista, barroca, neoclásica y así sucesivamente. Pero dentro de la propia arquitectura, y estamos hablando de clasificaciones muy generales, dentro de la propia arquitectura vamos a tener que se van a engarzar unas con otras. Por ejemplo, este castillo es medieval, estamos hablando de el periodo histórico, pero también funciona como una fortificación militar. Entonces estamos viendo periodos históricos, estamos viendo funciones, ¿sí? Ahora bien, la arquitectura, según su técnica de construcción, va a ser histórico-estilística, popular y común. Este es los muros de Bonampak, hermosísimos, que el maestro Rafael Samarripa utilizó para su friso maya en el programa Nostalgia. Aquí está, fue Bonampak, vio los hermosos murales frescos y se inspiró en ellos para recrear una parte importante del ballet folclórico de la Universidad de Colima. Les estoy haciendo este comentario para que vean que todas las manifestaciones artísticas se van a estar relacionando, a pesar de que las separamos para poderlas estudiar de una mejor manera. Cuando hablamos de la arquitectura histórico-estilística, estamos hablando de aquellas construcciones que son muy, muy importantes para la comprensión de la cultura nacional y universal. Estoy hablando de aquellos lugares donde nosotros vamos y desde que empezamos a interactuar con estas grandes construcciones, empezamos a recibir una serie de información y además estamos preguntándonos constantemente, por ejemplo, ¿qué pasó en el momento en que las construyeron? ¿A qué Dios adoraban? ¿Quiénes eran los grandes líderes de este momento? ¿Hacían algún sacrificio? ¿Por qué lo hacían? ¿Eran una sociedad conquistadora o fue una sociedad conquistada? ¿Qué comían? ¿Cómo vestían? ¿Cuáles eran sus cantos? ¿Cómo se representaban las manifestaciones artísticas en estos grandes lugares? Y eso lo estamos haciendo a veces de manera inconsciente, ¿eh? Llegamos a un lugar y enseguida empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos y a recibir la información de lugares que son inamovibles, como son el caso de la arquitectura. Yo les recomiendo siempre, cada vez que vayan a algunos de estos grandes lugares, que primero busquen, que se informen. En Google hay, en todas las redes sociales hay muchísima información al respecto, y infórmense cuáles son las características, cómo es la historia del lugar que van a visitar, para que cuando lleguen a este lugar puedan recibir una información de manera consciente y esto puede permitir que vayan a ampliar su capacidad de observación. Eso es muy interesante. Por ejemplo, la Plaza de Toros La Petatera, que la tenemos aquí en Colima, va a hacer una relación entre la clasificación histórico-estilística que la estuvimos viendo hasta ahora con la nueva que vamos a ver ahorita, que es la popular tradicional. Esta Plaza de Toros monumental se construye cada año desde 1943 en el mes de febrero, que está dedicada a San Felipe de Jesús, el santo patrono de Colima. Cuando entramos a ella, recibimos toda una herencia que parte precisamente desde la primera corrida de toros formal que se realizó en 1943, pero tiene sus antecedentes en 1658, cuando Colima se pone bajo la protección de San Felipe de Jesús como santo patrono, para que además les iba a ayudar, para implorarle la ayuda contra los terremotos y contra los incendios. Entonces no solamente llegamos a ver los grandes espectáculos, a ver las corridas de toros, sino que estamos agradeciendo de alguna manera a nuestro santo patrono, que es San Felipe de Jesús, para que disminuya o termine con todo lo que son terremotos e incendios que pueden asolar a nuestro estado. Y estamos hablando también, esta es la relación histórico-estilística, pero también estamos hablando de una arquitectura popular o tradicional que además nunca se ha derrumbado, que se construye cada año con los materiales propios de la región, como son la madera, el petate, cordeles y sogas de isle, entre otros. Por eso también es una relación, como ya les dije, histórico-estilística con popular tradicional, porque la arquitectura popular y tradicional va a usar materiales y técnicas constructivas de los lugares donde se edifica.
Aquí tenemos un bohío rural cubano. Bohío es una casa que está en los campos de Cuba, todavía se construye, es extremadamente fresca. Aquí tenemos el techo de guano, es propio de este lugar. Miren aquí las palmas, bueno, pues se secan y se ponen como techo, unas hojas de palma. Las puertas, las ventanas y las propias paredes están construidas con las láminas de los troncos de las palmas, mientras que aquí tenemos la famosa cantera rosa. También hay cantera verde, pero bueno, les traje el ejemplo de la cantera rosa, que es muy común en los altos de Jalisco, en estos pueblos de los altos de Jalisco, donde no sé si ustedes hayan ido. Yo he ido varias veces y siempre me quedo estupefacta por el colorido de estos lugares, ¿no? Cuando hablamos también de la cultura popular y tradicional y estamos hablando que se construyen con materiales propios de la región, no podemos dejar pasar por alto todo lo que son. Aquí está el tipi indio, la yurta mongola, las casas y torres de vientos en Irán y las casas sobre palafitos en Birmania. ¿Por qué el tipi indio y la yurta mongola están construidos de estas maneras? Bueno, para empezar, están hechos ambos de cuero, de piel. Tienen un armazón de madera, son muy fáciles de montar y desmontar, pero ¿por qué? Y por eso pertenecen a la arquitectura popular o tradicional. Bueno, pues ya sabemos que los indios eran grandes cazadores, y entonces ellos perseguían las grandes manadas de mamut. Ay Dios mío, me fui de época de bisontes, y si hubieran perseguido mamut no estuviéramos hablando ahorita de las manifestaciones artísticas. Las grandes manadas de bisontes, entonces, llegaban a un lugar donde estaban estas grandes manadas, estos grandes rebaños, los cazaban, podían darle de comer a toda la tribu, se corrían o se desplazaban estos grandes rebaños, y entonces ellos rápidamente desmontaban sus casas y los seguían, y donde estaban otra vez presentando, bueno, pues llegaban y volvían a montar. Es por eso este tipo de construcción. En el caso de la yurta mongola, bueno, pues son grandes ganaderos, también son cazadores, pero sobre todo son grandes ganaderos, y ellos llevan a sus rebaños a los lugares donde hay pasto fresco, se termina el pasto, vuelven a recorrer su yurta y continúan con sus grandes rebaños. Siempre me han preguntado cómo es posible vivir en el pleno desierto con ese calor a tantos grados de temperatura. Bueno, pues aquí les presento esta casa en Torres de Viento. Miren, en el centro está la casa, y alrededor, a su lado, están estas dos grandes torres de viento, donde el aire fresco baja y el aire caliente sube. Entonces es muy común que tengan este tipo de construcción en pleno desierto, porque la casa siempre tiene un ambiente fresco. Y estas casas sobre palafitos en el lago de Birmania, bueno, los palafitos son estos grandes troncos de madera que impiden que el agua, cuando crezca el lago, impiden que entre a los hogares. Entonces, estamos hablando de materiales que están presentes en la región, y a través de ellos se empiezan a construir las edificaciones. Una de las que más me gusta también es este iglú o casa de nieve. Esto es en Alaska, es un lugar con grados de temperatura muy, muy bajos. Son los esquimales. Bueno, pues ellos construyen su casa con estos materiales que le proporciona la región, como son los bloques de nieve, ¿sí? Aquí está el iglú. Y aquí a la derecha no es arquitectura popular o tradicional, se los traigo para que vean cómo de alguna manera nosotros desde el presente estamos recreando, estamos utilizando estas técnicas para construir estos iglúes modernos que se utilizan mucho, sobre todo en Finlandia, como invitación para ver las auroras boreales, ¿no? Debe ser impresionante estar acostado, estar sentado con este techo de vidrio, un vidrio especial para que soporte las grandes temperaturas, y estar mirando las hermosas auroras boreales, ¿no? Obviamente tomando como base la construcción de la arquitectura popular tradicional de los famosos iglúes. Aquí les estoy presentando la arquitectura común. La arquitectura común no tiene grandes pretensiones estéticas, lo único que le interesa o sobremanera le interesa es la comodidad para el ser humano, para que puedan vivir. Muchos de nosotros vivimos en casas de Infonavit. Bueno, pues nuestros fraccionamientos, nuestros barrios están precisamente construidos o pensados como arquitectura común, donde nos sirva de resguardo y comodidad como para poder vivir en un lugar y alejarnos de los problemas que pueden existir afuera. Aquí cada vez que veo esta imagen en Hong Kong, a mí me entra como
como una atención muy grande, porque es impresionante las edificaciones que se hacen tratando de buscar el cielo, porque ya la tierra está perdiendo mucho espacio, sobre todo en estas ciudades que son superpobladas. También es parte de la arquitectura común. Les quiero decir que en algunas ocasiones en muchas ocasiones se relacionan unas con otras, cómo yo puedo llegar a tener una arquitectura histórico-estilística cuando los arquitectos de la época crearon esas construcciones, no estaban pensando de que esto cuando venga alguien va a provocar que reciba la cultura en la que estoy viviendo. No, simplemente construían y con el paso del tiempo y por la importancia que tuvo esa civilización, esa sociedad, bueno, pues va a ir llegando a tener connotaciones históricos estilísticas, ¿sí? Entonces, poco a poco se van logrando estas clasificaciones. Tenemos que mencionar todo lo que es la sustentable, conocida también como política principal, es la utilización de materiales reciclados y otros elementos que ayudan al medio ambiente. Aquí tenemos una pared de botellas reciclada y este vagón de tren hermoso que lo adaptaron para que se convirtiera en una vivienda. Aquí, en esta casa de aquí, tenemos los techos de llantas. Aquí tenemos el adobe, que es uno de los materiales más frescos. Ahorita hay muchísimos diseños de casas, todos hermosos. Tienen una larga duración. Los contenedores que también se están utilizando para la construcción de viviendas y esto ya está siendo un poco más recurrente en nuestra época, que son los famosos paneles fotovoltaicos para de alguna manera ayudar a no consumir tanta energía eléctrica. Entonces estamos hablando de arquitectura consciente, ambientalmente consciente, arquitectura sostenible. Cuando hablamos de escultura, estamos hablando de la creación de formas tridimensionales a través de diversos materiales. Esta es la famosa figurocena que tantas controversias provocó en Colima, de José Luis Cuevas, una de mis esculturas favoritas. Cuando estamos hablando también de escultura, tenemos que hablar de que de manera muy general nos está remitiendo a diferentes tipos de tamaño. Tenemos las reales o colosales, tenemos, las colosales, que son gigantescas, tenemos las reales, que son las que parten del tamaño nuestro como seres humanos, y las pequeñas. Estas son clasificaciones muy generales, porque incluso dentro de las propias pequeñas hemos llegado desde la pequeña a miniatura, a la microminiatura, donde vamos a necesitar lupas, vamos a necesitar instrumentos que nos permitan recibir la información de estas microminiaturas. Incluso se han hecho en granitos de arroz. Imagínense el tamaño de esta escultura, y como único lo podemos ver es utilizando precisamente estos instrumentos. Esta es una de mis esculturas favoritas, el famoso David de Miguel Ángel Buonarroti. Fíjense, mide alrededor de 5 metros, entonces es una escultura colosal. Miren el detalle de las venas, siempre me quedo pasmada. Miren aquí el detalle de las venas en las manos. Es el momento en que David va a enfrentarse con el gigante Goliat. Aquí tiene la piedra y aquí tiene la onda. Entonces, es un momento muy importante, es considerada una de las esculturas más interesantes y con mayor difusión en el mundo entero por toda la carga que trae. No solamente la carga de ser una de las mejores esculturas del mundo. Imagínense qué trabajo debe haber pasado Miguel Ángel Buonarroti para lograr presentar a este gran ícono de la religión, pero también porque en qué momento se construye y que se crea y qué era lo que estaba pasando desde el punto de vista social. Los invito a que busquen información, porque David no solamente va a hacernos reflexionar sobre la importancia de la escultura y cómo se realizan las esculturas, sino también qué relación podía haber tenido la sociedad de su época. La flechadora de las estrellas del norte, que es el verdadero nombre de la Diana Cazadora de Fernando Laguirre. Aquí tenemos a Elvia Martínez Verdalles, esta modelo mexicana hermosísima, que sirvió como punto de partida para la creación de esta escultura. Bueno, pues tenemos nosotros una réplica de la ubicada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, pues donada por el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. También otro ejemplo de escultura. La famosa diosa del agua de José Hernández. Ahí quiero que me escriban en el chat qué parte de la anatomía femenina ustedes creen que represente. Es interesante, y les voy a dar un tip, cada vez que ustedes vean una escultura que hable sobre diosa, que nombre alguna diosa, bueno,
y que ustedes no sepan muy bien por qué la diosa, porque no es la figura precisamente de una mujer. Entonces busquen qué es lo que está sucediendo, porque generalmente se alude a determinados órganos que tenemos las mujeres, ¿no? Ahí en el chat, estoy esperando las respuestas, ahorita las voy a leer y vamos a divertirnos un poco. Esta es otra de mis esculturas favoritas, este es el Rato de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini. Siempre me ha impactado cómo, fíjense en el recuadro del medio, cómo este mármol que es tan duro puede ser moldeado, puede ser desbastado de tal manera que parece carne, ¿sí? Me encanta. Y obviamente también, bueno, pues el Rato de Proserpina es una de las historias dentro de la mitología grecolatina muy interesante, porque tiene que ver precisamente con las relaciones entre las diferentes otoño, invierno, verano y primavera, ¿no? Las diferentes estaciones. También les pido que busquen información con respecto al rapto de Proserpina, quién era Proserpina, quién la raptó, qué pasó con ella, qué pasó con la madre de ella, por qué al final vivía un tiempo con el esposo, en qué parte del mundo vivía Proserpina y otro tiempo con su madre. Hay muchas representaciones del rapto de Proserpina. Estos perritos colimotes, cuando yo llegué a Colima, lo primero que hicieron fue llevarme a ver los perritos colimotes, y yo así extasiada. Bueno, me explicaron que eran unos perritos donde el más viejito, que estaba lleno de arrugas, le estaba transmitiendo toda la información cultural al perrito más joven. Y sí, es una historia muy hermosa, que eran unos perritos bailarines, y qué bonito, bueno, pues la mitología. Pero después estuve revisando muchos escritos del doctor Jorge Fernando Sorrosa Barrera, que lo tenemos en la Universidad de Colima, mis respetos para él, donde en su tesis doctoral decía que estos perritos eran de la raza Tlalchichi, que están extintos. Tlalchichi, que significa pancita en tierra, son unos perritos muy regordetes, cabezones, y realmente cuando están bebés, cuando están cachorros, es cuando presentan todas estas arrugas, que obviamente se les va a ir quitando a la medida en que van creciendo. No crecen mucho, eran perritos pequeños, y bueno, pues se les va a ir quitando todas estas arrugas en la medida en que van creciendo. Y que realmente no existe en ninguno de los anales de la historiografía mexicana, no existe ningún mito donde se explique que los perritos bailan. Entonces, realmente deberían ser perritos juguetones de la raza Tlalchichi, que ya está extinta, que se utilizaban también en sacrificios para no tener que sacrificar, sobre todo cuando no se tenían esclavos o vencidos, prisioneros. Entonces se utilizaban como para sacrificarlos, ¿no? Desgraciadamente ya se extinguieron, forman parte de nuestra cultura. Esta es una reproducción de una pieza que está resguardada en el Museo de las Culturas de Occidente, María Humada de Gómez, en Colima. No quiero decir con esto que no sigan la leyenda de que el más viejito le diga la información al más joven, porque además es una leyenda muy hermosa, es una mitología muy bonita, pero sí quiero que tengamos en cuenta estas consideraciones actuales sobre la raza Tlalchichi. Esta escultura de la cabalgata, que muchos conocemos, es de Octavio González Gutiérrez, uno tiene 6 caballos, 5 montados y uno sin jinete. Aquí está el que no tiene jinete debajo. Entonces mucha gente ya sabemos, ¿no? Se sube para que le tomen la foto, como si estuviera en la cabalgata. Aquí tenemos arriba a este señor haciendo esto. También es parte ya de nuestro paisaje cultural en Villa de Álvarez y Colima. Otra de las cosas que quiero dejar, o quiero recordar, es que la escultura no solamente es de bulto redondo es todo lo que hemos visto anteriormente, donde usted le puede dar la vuelta a la escultura y puede ver diferentes detalles. También tenemos escultura de relieve hundido y de alto relieve, como son estos tipos de representaciones que necesitamos tener enfrente para poder apreciar la obra en sí. Aquí tenemos el relieve hundido, que dice que no sobresale de esta gran columna. Este es un ejemplo en Egipto, y este es alto relieve, donde la figura está saliendo casi de la piedra, y esto pertenece a la mitología. También hay que considerar la papiroflexia,
o el origami, que es el arte de doblar el papel, que se va a originar en China mucho antes que en Japón, aunque nosotros tenemos el conocimiento de que, o pretendemos saber de que es el origami es japonés. No, ese chino surgió muchísimos siglos antes, y luego, bueno, pues ya sabemos, por las migraciones humanas va a llegar a Japón en el siglo VI. Esto también es parte de la escultura del papel, y aquí lo que les estaba hablando de las miniaturas. Esta por lo menos la podemos ver, pero hay otras que son micro miniaturas, que son obviamente mucho más pequeñas, donde tenemos que tener aparatos especiales para poder recrearnos con ella. Y por último, estamos hablando de la escultura digital. La escultura digital se elabora a través de computadora. Este Hadi Karimi, este escultor iraní, tiene un gran catálogo de obras donde están, sobre todo, empezó con músicos importantes de diferentes épocas. Clara Schumann fue una pianista, una niña prodigio, que vivió en el siglo XIX, es esposa, o fue esposa de Robert Schumann, este gran compositor romántico alemán, y Clara Schumann, que además dio muchísimos conciertos por todo el mundo, es una de las figuras más importantes del romanticismo. Entonces, el Hadi Karimi se basó para Clara Schumann y para otros compositores, se basó en retratos, en pinturas, se basó en máscaras mortuorias. Todo eso lo llevó a las computadoras y recreó la imagen de estos grandes intérpretes y compositores. ¿Por qué esa escultura? Bueno, porque le puedes dar la vuelta en la propia computadora, lo puedes estar girando la imagen y puedes estar viendo detalles que en otro momento hubiéramos visto delante de una escultura de piedra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la escultura digital es otra de las últimas tendencias que tenemos. Cuando hablamos de la pintura, estamos hablando de diferentes representaciones en diferentes matrices. Matrices es la base. Puede ser en metal, puede ser en cartón, puede ser en óleo, y se va a representar la pintura de dos maneras. Una va a ser con formas reales y otras con formas no reales. Aquí están las figurativas. Aquí, miren qué interesante. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro. Abstractas y reales, figurativas. Del caminante sobre el mar de nubes me encanta. Pintor Caspar Friedrich, un alemán del siglo XIX, reflejó, es una figura que se utiliza mucho para cualquier publicidad, reflejó el dolor y la soledad que se puede tener dentro de una propia grupo social, ¿no? Y cómo estas personas que somos nosotros podemos sentirnos de esa manera, entre la nostalgia, el dolor, la soledad, la incertidumbre, pero de todas formas siempre estamos mirando hacia el horizonte, ¿no? Buscando nuevas perspectivas en nuestra vida. Muy, muy oportuno en esta época. Bueno, las pinturas tienen muchísimas maneras de hacerse. Tenemos pintura al óleo, tenemos acuarela, tenemos pastel, tenemos fresco y también tenemos gráfica digital, que es de las últimas tendencias. Aquí tenemos uno de mis cuadros favoritos, Creación de las Aves, de Remedios Varo, esta española que luego radicó en México hasta el final de su vida. Este es un óleo sobre masonite. Masonite es un tablero de fibras de madera y pertenece sobre todo a la corriente simbolista. Miren qué hermoso, ¿no? La creación de las aves. Ella recibe una luz, lo pasa por este filtro y obviamente está pintando con un pincel que sale de su corazón, que es un instrumento musical. Mientras que del cielo, o de la atmósfera, o del vacío, como quieran leerlo, hay un aparato que es el que le está brindando 3 colores primarios. Muy hermoso. Trabajaba mucho este tipo de simbolismo ella. La acuarela ya sabemos que la acuarela son los colores diluidos en agua. Entonces imagínense qué maestría puede haber tenido Alberto Durero cuando pudo pintar en acuarela esta ala, se llama ala izquierda de una carraca europea, es una ala de un pájaro, y esta liebre. A mí siempre me causa fascinación ver la liebre de Alberto Durero,
en acuarela, porque estoy de alguna manera respetando y admirando la capacidad creativa de este gran pintor y grabador alemán. Ahorita vamos a ver algo de él también, pintor y grabador alemán de la época renacentista. Esta es de Giorgio O'Keeffe, que es una importante pintora norteamericana. Este es óleo sobre lienzo y esta es acuarela. Bueno, Rafael Samaripa Castañeda, ya lo conocemos, aquí está en una clase magistral, dibujando el carboncillo con estudiantes de la Universidad de Colima. La última cena de Leonardo da Vinci, ya vamos entrando en la pintura al fresco. ¿Qué es la pintura al fresco? La pintura al fresco se utiliza desde hace muchísimos siglos. Es una técnica donde se pinta una gran pared blanca, se pinta con un yeso especial, se le da un barniz especial y se empieza a dibujar en la medida en que todavía el yeso ese está seco, está mojado. Entonces, cuando empieza el yeso a secar, empieza a chupar los colores y vamos a tener obras monumentales desde siglos anteriores. Leonardo da Vinci fue un gran políglota del Renacimiento, sabía de todo, era ingeniero, era músico, era pintor, era grabador, era escultor, o sea, de todo sabía Leonardo da Vinci, el prototipo del hombre renacentista. Pues él decidió, cuando fue a pintar la última cena en el convento de Santa María de la Gracia en Milán, él decidió hacer algunos ajustes a ese yeso, no lo mojó, lo quería tener seco para crear una técnica nueva y que trajo consigo, bueno, pues que unos años después ya se empezó a degradar este famoso cuadro, es uno de los más conocidos en el mundo entero. Este que tenemos aquí es el original que fue restaurado por Pininfarina Brambilla, falleció hace poco esta gran restauradora italiana. Y si se dan cuenta, acabaron con los pies de Jesús y algunos apóstoles porque hicieron una puerta debajo. Imagínense qué locura, ¿no? En uno de los frescos más importantes de la humanidad, a alguien se le ocurre hacer una puerta para pasar de una habitación a otra. Bueno, esto de acá ya es una versión, no tenemos el autor, pero es una versión para que tengan más o menos cuenta o una idea de cómo podría haber sido el original de Leonardo da Vinci. Este es otro fresco importante, La creación de Adán, de Miguel Ángel Buonarroti. También tiene muchísimas lecturas, invito a que lo busquen. O sea, que si Dios, que si esto es un cerebro, que si Dios lo que va a dar es inteligencia, que por qué está que no llega a tocar Adán, por qué no llega a tocar el dedo divino. Tiene muchas lecturas este fresco de la Capilla Sistina. Aquí en México tenemos la Historia de México, de la Conquista al Futuro, de Diego Rivera, en Palacio Nacional. Frescos, si dan cuenta, son monumentales los frescos. Lo conocemos un poquito más, es el famoso Hombre en Llamas del Hospicio Cabaña, que es José Clemente Orozco. Yo cada vez que voy al Hospicio Cabaña, ya sabemos que te puedes acostar en unos bancos que tienen, ¿no? Y entonces ahí me quedo mirando los detalles y parece que el Hombre en Llamas va a caer. El tatuaje artístico también forma parte de la pintura. Les presento a Susana Ibarra, está considerada una entre las 10 mejores tatuadoras de México. Es también artista visual, la tenemos en Colima. Si quieren tatuarse van a tener que hacer una fila muy larga porque tiene la agenda completamente copada. Y por último, estamos viendo ya la gráfica digital. En este caso les presento el autorretrato del maestro Teodoro Santos, también un tallerista de difusión cultural y docente del Instituto Universitario de Bellas Artes en la Escuela de Arte Visual. Trabaja muchísimo todo lo que es lo digital y en este caso, bueno, pues su propio autorretrato, ¿no? Cuando hablo del grabado, estoy hablando de una técnica de impresión donde se dibujan imágenes en una superficie rígida a la cual se le va a denominar matriz, luego se van a intintar y se van a imprimir. Aquí les presento este grabado pequeñito, porque además hay diferentes instrumentos para poder imprimir estas obras. Bueno, pues aquí les presento esta prensa, aquí se le dice tórculo, y este gran tórculo, este chiquito, este grande con este rodillo impresionante. Miren, esto de aquí abajo es una matriz, es metal, entonces se entinta después que pasa por un proceso muy largo, se entinta, se le pone una hoja arriba, se le da vuelta al rodillo y cuando pasa el rodillo ya tenemos la obra de arte.
Hay diferentes tipos de maneras de hacer el grabado. Es importante saber que se puede reproducir varias veces una misma obra. No se recomienda que se reproduzcan muchas, porque puede deteriorar la propia matriz o el propio soporte donde se gestó esta impresión. Aquí tenemos a Adolfo Mechía con libertad de expresión. En el grabado hay muchísimas técnicas. Tenemos lo que es el linóleo como base, la madera, la piedra caliza, la tela, el metal, y también tenemos diferentes instrumentos, como es el caso de los buriles y las gubias. Hay muchísimos otros, estos son de los más utilizados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, serigrafía, que es grabado sobre tela. En muchas ocasiones tenemos playeras. Tienen serigrafía, no sabemos, pensamos que es cualquier dibujito, pero no. Pasó por un gran proceso de la seda y de la impresión de imágenes en este caso en tela, ¿no? En playera. Y esta es la litografía. Lito significa piedra. Esta es una piedra caliza. Miren cómo sale el dibujo. Esta es la calavera garbancera, la Catrina, famosísima, de José Guadalupe Posada. Es grabado en metal. Este también es grabado en metal, grabado en cobre, de Alberto Durero. Les dije que íbamos a ver un poquito más de él. Bueno, esta Adán y Eva fue también, es uno de los más importantes grabados del Renacimiento alemán. Es la única vez donde escribió, aquí, ven aquí arriba, que hay un cartelito que dice Alberto Durero hizo este grabado en el año tal, porque como estaba tan joven pensaban que él no había podido hacer esta obra tan hermosa. Entonces tiene muchísimos detalles. Miren, aquí está el gato, aquí está la liebre, aquí está el buey y aquí está un alce. Y aquí arriba está un cotorro. Y aquí está un ratón. Entonces, estos 4 animales de abajo van a representar las diferentes maneras del carácter del ser humano. Otra cosa interesante de este grabado, bueno, tienen ombligo. Han oído de que siempre hubo una discusión impresionante de por qué Adán y Eva no deben de tener ombligo. Bueno, pues Adán y Eva no tuvieron madre. Y el ombligo es la representación que nos une a nosotros con nuestras progenitoras. Entonces, si Adán y Eva no tuvieron madre, ¿por qué tienen que tener ombligo? Se supone que son creaciones divinas y como tal no deben tener ese orificio en el vital del cuerpo. Eso fue impresionante, la cantidad de detractores que tuvieron los famosos ombligos, sobre todo en la etapa renacentista y en la medieval también. Entonces, muchos creadores decían que el ombligo de alguna manera nos ayudaba a la simetría en el momento de componer este tipo de obras artísticas basándonos precisamente en Adán y Eva, porque después de Adán y Eva todos los demás tuvimos ombligo, todos los demás tuvimos madre. Entonces, busquen información de este grabado en metal, grabado en cobre, de la época más importante de creación de Alberto Durero, para que revisen qué es lo que significan estos 4 animales que les dije, qué significa el cotorro, obviamente ya sabemos qué significa la serpiente, por qué Adán está pasando de su espacio. Fíjense que este árbol es el que divide el espacio entre Eva y Adán, por qué Adán está dirigiendo su mano hacia los genitales de Eva, incluso está invadiendo el espacio de Eva, mientras que Eva acá tiene una manzana escondida y está recibiendo la otra. Tiene muchísimos análisis, muchísimos estudios. Hay uno que es del Museo del Prado, que es importantísimo, está muy interesante. Búsquenlo, está en internet y van a disfrutar mucho este grabado como lo disfruto yo. Esta es una serigrafía de Andy Warhol. Andy Warhol fue un artista plástico y actor del pop art estadounidense. Esta es muy famosa, se trabaja muchísimo en el mundo, o sea, se expone mucho en el mundo y es precisamente de Andy Warhol. Es una serigrafía, es trabajo sobre seda. Cuando hablamos de la cerámica, estamos hablando del uso del calor a diferentes grados de temperatura para compactar la arcilla y vamos a crear artículos estéticos como los adornos y artículos útiles como el caso de las cazuelas, ladrillos y tejas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de la arcilla cocida como artículos útiles, este hermoso barro negro de Oaxaca, la neoartesanía decorativa,
que es de la reconceptualización de las artesanías clásicas en nuevas formas de diseño con técnicas contemporáneas. Esta es una obra de Juan Franco Rodríguez, también tallerista de difusión cultural, artista visual. La porcelana china, muchos conocemos, hemos tenido en nuestras casas, que es muy delicada, pero todavía la podemos utilizar para crear, por ejemplo, vajillas. Y el famoso biscuit o bizcocho, que es un tipo de cerámica que es tan delicada que solamente la podemos utilizar para crear adornos. La talavera, por su parte, está en Casa de los Azulejos, el Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, lo tenemos en México, con toda esta gran fachada de talavera. Mírenla aquí, hermosa, también es parte de la cerámica. Y esta que me gusta mucho, que es en el templo de San Francisco Acatepec, en San Andrés Cholula, en Puebla. Fíjense, este gran templo tiene, la construcción es con piedra, pero la fachada es pura talavera. Miren qué belleza. La danza no es más que la manera de expresión artística a través de movimientos corporales rítmicos que pueden tener o no coreografía, que pueden tener o no el acompañamiento de instrumentos musicales y que además puede ser folclórica, ballet, contemporánea y urbana. Este es Vuelos de Agua de Univer Danza, la compañía de danza contemporánea de nuestra universidad, con sus directores Adriana León y Alejandro Vera. La danza folclórica es la demostración de las tradiciones, muchas veces utilizan vestuario típico, utilizan como acompañante instrumentos folclóricos, en algunas ocasiones también dictan alguna leyenda o algún cuento propio de la región donde se está desarrollando la danza. La danza clásica o el ballet va a utilizar con preferencia la música académica. Aquí tenemos a dos grandes bailarines cubanos, Carlos Acosta y Alice Alonso, que es la gestora del Ballet Nacional de Cuba. Y muchas veces se basan en cuentos, historias y leyendas. Les presento a Rudolf Nureyev, considerado el mejor bailarín del siglo XX, y a Margot Fonteyn, bueno, partener, y les hago un llamado para que busquen, se investiguen un poco sobre Isaac Hernández. Isaac Hernández es un bailarín tapatío que tiene el máximo galardón que se otorga en la del mundo de la danza, que es el Benoit de la danza, que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú, y él lo obtuvo como mejor bailarín mundial en el 2018, y ahorita es el bailarín principal del Ballet Nacional Inglés. Es nuestro, es tapatío, está joven y es un genio. Las bailarinas clásicas utilizan las zapatillas de punta para retar el equilibrio y la gravedad. Tenemos Anna Pavlovna y Maya Plisetskaya, dos de las grandes bailarinas rusas, sobre todo de la época entre el romántico y el siglo XX. La danza contemporánea es, desde la perspectiva actual, es el reflejo de las emociones, otra vez Univer Danza. María Luisa Fuller, o Louise Fuller, que fue una estadounidense bailarina, actriz, productora y escritora, que va a trabajar con efectos visuales, con hacer tejidos que flotaban, un juego de luces multicolores. Hay una película que se llama La Bailarina, del año 2016, donde se habla precisamente de ella. Les voy a poner un pequeñito ejemplo. Esta es Judy Stirling, una bailarina, recreando el estilo de Louise Fuller. Búsquenlo, les va a gustar mucho. Siempre se habla de Isadora Duncan, y no le quito mérito, todo lo contrario, siempre se habla de ella como la creadora de la danza moderna, pero también hay que recordar que Isadora Duncan estuvo en la compañía de Louise Fuller, y después obviamente por cuestiones de personalidad, por cuestiones de estética, de lo que querían lograr ellos en el mundo dancístico, bueno, pues tuvieron una ruptura y Isadora Duncan se fue ya como artista independiente, y bueno, y creó y recreó muchísimo en la danza moderna. La danza urbana se va a basar en movimientos y espectáculos, mayormente en espacios públicos. Se los recomiendo, no lo podemos poner en aras del tiempo, se llama Pixel, es un espectáculo que está basado en danza contemporánea, trabaja hip hop y trabaja artes digitales. Sí, se los voy a poner. Un momentico para que lo vean, lo voy a recorrer un poquito. Miren qué belleza. Imagínense en un gran escenario y por acá tenemos a alguien en unas grandes máquinas trabajando los artes digitales,
mientras que los bailarines se van moviendo y se van interactuando con estas imágenes en vivo. Búsquenlo, les va a gustar mucho. Este es un performance del 2014. Estas son de las últimas tendencias. Bien, en el teatro, bueno, pues hay que tener en cuenta que también es permítame que tengo que configurar el audio. Bueno, el teatro es un género literario, va a representar historias a través de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Bueno, a través del teatro se van a representar historias a través de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Aquí les presento a una de nuestras mejores dramaturgas, talleristas de teatro y desarrollo humano, Carmen Sonorio. Esta famosa actriz también nos ayuda muchísimo, tiene muchas presentaciones en difusión cultural como conferencista. Bueno, empapenador mágico de la compañía de teatro de la Universidad de Colima. Aquí tenemos muchísimos de teatro de marionetas que tienen disímiles maneras de representación. Tenemos títeres de guantes, títeres de dedo, títeres de hilo, títeres de sombra o teatro de sombras, que muchos piensan que son chinos, no son chinos. Desde la que estábamos en la prehistoria, en las cavernas, ya se ha investigado de que, bueno, pues, con las famosas hogueras que se hacían en estas cavernas, pues muchos, sobre todo chamanes, hacían algunos movimientos con las manos para contar alguna historia y pasar la cultura de manera oral, ¿no? Este teatro que me encanta, que es el Bunraku, en japonés, que es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2008, donde se necesitan muchísimos titiriteros para poder trabajar un solo títere. El titiritero principal no lleva máscara, no está vestido de negro, pero hay otros que sí. Hay titiriteros que se especializan en el movimiento de las extremidades superiores, otros en las extremidades inferiores, y los titiriteros principales se especializan en el movimiento de la cabeza y el movimiento de las expresiones del rostro. La literatura, por su parte, tiene por instrumento la palabra verbal o escrita, y cuando hablamos de literatura estamos hablando de prosa y de verso. La prosa, que nos acerca un poco más al lenguaje cotidiano, y el verso, que es la selección de palabras basadas en ritmo, métrica y rima. Y aquí les presento algunos cuentos que sé que seguramente hemos leído, bueno, novelas, también otros cuentos, son de mis libros favoritos. Esto se los recomiendo. Stefan Zweig, que fue un escritor muy importante austriaco, que trabajó sobre todo la novela histórica. Si quieren conocer de Fouché, de Stefan Zweig, de Magallanes, busquen la obra de Stefan Zweig. María Antonieta, esta fue la primera novela que yo me leí de Stefan Zweig, sencillamente me atrapó. Y quien quiera profundizar un poco más en las artes, les recomiendo estos dos libros de arriba, de Umberto Eco, sobre la fealdad y sobre la belleza. Umberto Eco fue el que escribió El nombre de las rosas, este importante libro que es una base de la semiótica actual. Bueno, pues estos dos libros, de la fealdad y la belleza, no son libros que se puedan leer de manera muy fácil, pero yo lo tengo, por ejemplo, el de la belleza lo tengo como libro de cabecera, y siempre estoy revisando conceptos y la manera en que se ha visto la belleza o que se ha visto la maldad, la fealdad, desde el principio de nuestro como seres humanos. La música va a ser el movimiento ordenado de sonidos a través de un espacio de tiempo. Aquí tenemos al maestro Felipe Castellano y al trío Alborada de la Universidad de Colima. La música va a combinar diferentes parámetros como son melodía, armonía y ritmo. La melodía es como si fuera una sola persona cantando, una línea, ¿sí? La armonía, imagínense que son 2, 3, 4 y hasta más personas cantando a la vez. Cantan canciones diferentes, pero se escucha hermoso. Entonces, la relación que hay entre todas esas canciones que están fluyendo a la vez, a eso le vamos a denominar de manera profana armonía. Y el ritmo, bueno, ya sabemos que es la velocidad, que es la intención con que nosotros hablamos, nos movemos y cantamos. Este es el Litoral, un grupo de música latinoamericana de la Universidad de Colima. La música también puede ser vocal, instrumental y vocal instrumental. ¿Cuándo va a ser vocal? Cuando solamente se canta.
Cuando solo es instrumental, cuando solamente se toca, no hay ninguna voz por medio. Y cuando es vocal instrumental, bueno, pues cuando hay unión de voces e instrumentos. Y aquí tenemos a la coral femenina de Agustina Murguía, el dúo Petrov, de Satín y Vasilieva, y la rondalla dirigida por Héctor Zamudio, también agrupaciones de la Universidad de Colima. Los Niños Cantores de la Universidad de Colima, dirigido por Gabriel de Jesús Frausto Zamora, es una agrupación vocal porque es un coro, porque canta, pero en muchas ocasiones se convierte en vocal instrumental porque su propio maestro, aquí está, el director, pues nos acompaña con un teclado. Cantares de la Universidad de Colima, una agrupación vocal instrumental dirigida por Jaime Ignacio Quintero Corona. Esta agrupación instrumental, la Banda Sinfónica de la Universidad de Colima, dirigida por José Antonio Frausto Zamora, también tallerista nuestro. Y la música, cuando hablamos de música, estamos hablando de música académica, música popular, música folclórica. Y aquí está la ubicación en una orquesta sinfónica de las familias de instrumentos, ¿no? Desde el director, vieron acá abajo en negro, luego pasan las cuerdas, así son todas las filarmónicas y sinfónicas, de manera así, el 99% de las veces. Aquí están las cuerdas, aquí están los instrumentos de aliento, aquí están otros instrumentos de aliento que son de metal, aquí está el set de percusión, en muchas ocasiones hay de 1 a 3 arpas, que es cuerda percutida, perdón, el piano es cuerda percutida y este es cuerda pulsada, el arpa. En muchas ocasiones las tienen las orquestas. El cine va a ser la sucesión de imágenes que van a estar proyectadas en una pantalla. Son fotos o fotogramas que son 24 por segundo, no tengo que decirles quién es, esta hermosa mujer y actriz mexicana. Y tiene muchísimas temáticas el cine, puede ser el romanticismo, puede ser el horror, puede ser el cine experimental. Aquí está María Félix, Pedro Infante, Quizoc, Amorindio, del Indio Fernández, de 1956. Rostros famosos del cine mexicano, Tintán y Cantinflas. Otros rostros famosos, Pedro Infante y Jorge Negrete. Algunas películas famosas, seguramente hemos visto varias. Otras películas un poco más recientes. Otras películas supuestamente para la infancia. Y hago esto porque ya sabemos que no siempre son para infantes, aunque ellos se apropian de ellas. La fotografía se va a relacionar con la pintura, por eso es que está considerado después de la aparición del cine, pero ya sabemos que surgió con el daguerrotipo de Louis Daguerre, francés, en 1839. Aquí tenemos dos pinturas famosas, dos fotografías famosas. La Niña Gana, busquen información de la Niña Gana. Es una historia increíble. Steve McCurry fue muchos años después a ver dónde podía encontrar a la que retrató en 1985 como niña, de historias desgarradoras. Se los dejo de tarea. Bueno, esta foto que aparece en muchísimas publicaciones de los Beatles. Esta es fotografía de naturaleza de Juan Franco Rodríguez, hermosísimas. El famoso Tapiro, con su fotografía del volcán de Colima, que fue ganadora del concurso de fotografías de viajes en el 2017 en la categoría fotografía de naturaleza de National Geographic. Es impresionante esta foto. Y bueno, las últimas tendencias digitales en la fotografía, como es el caso de Paseo Nocturno de la pintora y fotógrafa Elena Favela, que también la tenemos en la Universidad de Colima, en el estado de Colima, no en la universidad. Fue estudiante del Instituto Universitario de Bellas Artes en la facultad o en la Escuela de Arte Visual. La historieta cómic es una serie de dibujos que pueden constituir un relato, a veces tiene texto, a veces no. Les dejo medio minuto para que lean. Historietas conocidas. Y por último, ya vamos entrando en el videojuego, que por muchos años fue denigrado, que fue apartado, decían que cómo es posible que eso fuera parte de las manifestaciones artísticas. Y sí, es parte de las manifestaciones artísticas porque solamente no es el juego y la agresión hacia personajes que están en pantalla, pueden jugar de 1 a más jugadores, sino también está relacionado con la música, con la computación, con las últimas tendencias digitales. Muchas veces tiene libreto y es importante. Les voy a presentar esta holografía de Hatsune Miku,
¿Por qué vamos a terminar con esto? Bueno, porque estamos hablando ya de las últimas tendencias, y estas son imágenes tridimensionales que van a estar basadas en el empleo de la luz, y Hatsune Miku fue una, o es una de los personajes de un famoso videojuego japonés que fue creada en el 2007. El mundo es mío, de Hatsune Miku, es la primera cantante holográfica japonesa para espectáculos masivos. Antes de escucharla, quiero que miren bien, estas torres son el soporte de esta pantalla, ¿se distinguen? Bueno, en esta pantalla se va a presentar la holografía de Hatsune Miku. Ella convoca a millones de oyentes y de participantes en sus espectáculos en el mundo entero, sobre todo en Japón, y tiene como acompañantes a un grupo musical de carne y hueso como nosotros. Les voy a presentar un ejemplo y con esto vamos a terminar. Miren qué cantidad de gente tiene, muchos seguidores. No es la única ya, hay muchas más cantantes holográficas, pero ella fue la primera y salió precisamente de un videojuego. Miren el grupo que la acompaña, acá está el baterista, miren los músicos. Muchas gracias, maestra Blanca. Gracias por este viaje torrente de información que nos hace mejores. Para mí siempre es un gusto oírte y aprender de ti. Muchas gracias y muchas felicidades por esta sesión. Maravilloso este viaje que realizamos por las manifestaciones artísticas. Me parece indispensable valorar el arte como un instrumento para acercarse a la verdad, no únicamente por su importancia, sino también por la historia tan impresionante que ha acompañado a los seres humanos pues desde el inicio de la misma civilización, desde el inicio de la convivencia, y antes que la ciencia, incluso antes que la filosofía per se. El arte era la forma en la que los seres humanos nos comunicábamos y entendíamos la naturaleza, y esto es bellísimo. Y es bellísimo porque además es un instrumento que siempre está cambiando y siempre está preguntándose cosas. Y hace rato que se mencionaba, por ejemplo, lo de la petatera, el valor artístico y cultural de la petatera, eso es indiscutible. Pero ahora nos preguntamos cosas como ¿por qué el arte de la tauromaquia sigue funcionando en ciertos parámetros? Es decir, ahora los seres humanos seguimos haciéndonos preguntas a partir de reconocer las manifestaciones artísticas, y eso siempre va a ser una cosa muy interesante, lo que hace el maestro Elliot. O sea, enfrentarse al mundo desde los ojos del arte siempre va a ser una posibilidad muy importante de reconocimiento. Agradezco muchísimo la charla, no sabía que iba a prender la cámara si no me hubiera peinado, pero les agradezco mucho la oportunidad de hablar, las palabras, Hilda, y la oportunidad de hacer cosas en Tecomán. Maestra Blanca, le mando un saludo. Gracias. Espero que este recorrido veloz nos haya permeado un poquito de todas las manifestaciones artísticas. Traté de que no quedara ninguna, resumí lo más que pude, obvien, y aunque yo lo vuelva a repetir, obvien a los mamús y a los bisontes, que es terrible, que oso conmigo, de que iban cazando mamú, y si estuvieran cazando mamú no hubiéramos tenido el arte como lo tenemos ahora, pero siempre queda una anécdota chistosa, ¿no? Ya después que pasó y casi me arranco los pelos, bueno, ya dije, bueno, está bien. Me alegro mucho que estén aquí. Es importante replicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, porque de alguna manera, siempre lo digo, el arte nos salva. El arte nos saca de la incertidumbre, el arte nos alivia todo este proceso tan terrible que estamos pasando, y entonces cuando se empiezan a sentir deprimidos, simplemente vean algo hermoso, y eso de alguna manera los va a nivelar.
para poder tener entonces arriba nuestro ánimo, ¿sí? Y tratar de salir adelante en estos momentos que nos tocó vivir. Bueno, pues les agradezco muchísimo, les agradezco mucho a DIGEPA, a todo su equipo, a Difusión Cultural, a todo nuestro equipo. Les agradezco mucho la posibilidad, la oportunidad de que me hayan dejado entrar el día de hoy para compartir de lo poco que sé con todos ustedes y empezar a mover hilos a favor de nosotros como seres humanos dentro del gran universo cultural y el gran universo artístico. Muy agradecida y no tengo más nada que hablar, he hablado mucho, ya deben estar cansados de escucharme. No nos cansamos nunca de escucharte. Vamos a pasar a la entrega de constancias. Esta es una constancia que firma la maestra Marta Chávez, que se entrega a Blanca Cilia Reyes Martínez por impartir la charla alrededor del arte en el seminario Recursos y Habilidades Transversales para la Docencia, como parte de las jornadas académicas 2021 de la Universidad de Colima. Bueno, pues te la hacemos llegar enseguida, maestra Blanca. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradezco infinitamente el apoyo de los compañeros de DIGEPA, de la propia doctora Marta, de la oportunidad de que Difusión Cultural esté ante tantos maestros y maestras compartiendo estas actividades que también llevamos usualmente a todos los planteles, ahora más con la tecnología que ustedes como maestros pueden solicitarla a Difusión Cultural. Hay un catálogo importante que coordina también la maestra Blanca de actividades de apreciación artística, que es gratuito, que está al alcance de todos y que sobre todo puede contribuir a que ustedes y nuestros estudiantes y nosotros podamos continuamente reconocer los íconos culturales cercanos y los íconos culturales lejanos. Entonces, en ese sentido, también me voy muy contenta y quedo a disposición de todos ustedes para continuar con esta charla. Que tengan un excelente día todos y todas. Un saludo.